Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que es muy importante para el mundo entero. Se trata de la violencia contra la mujer. A través de la historia de la humanidad, la mujer ha sido víctima de muchos abusos, de muchos excesos, de muchas injusticias. Una de ellas es la violencia. De eso vamos a hablar hoy con un grupo de expertas que, además de conocer muy bien el tema, van a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Las presentamos. Están con nosotros la señora Claudia Hernández, directora ejecutiva de Fundación Sobrevivientes; la licenciada Maite Fernández, psicóloga clínica, especialista en estudio de género y experta en trauma; la licenciada Angélica Valenzuela, directora de SICAM, que es el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer; la licenciada Dora Amalia Taracena, coordinadora de la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los órganos especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; y la licenciada Marcia López, coordinadora para América Latina del movimiento Un Billón de Pie. Licenciada Fernández, los diferentes tipos de violencia contra la mujer, ¿en dónde es más vulnerable la mujer de sufrir algún tipo de violencia? ¿Cuáles son, digamos, los campos de la vida de la mujer donde más se es víctima? Bien, yo diría que realmente las mujeres pueden ser víctimas en cualquier lugar. Sin embargo, dentro del hogar, por las características de estar en una situación a puerta cerrada, puede darse muchísimo más. Yo diría que no hay un espacio específico donde la mujer pueda ser víctima de violencia. Diría que hay muchos, sin embargo puede ser más dentro del hogar, ¿verdad?
No sé qué opinan mis... O sea, los tipos de violencia, usted diría, el hogar es uno de los lugares, digamos, donde... Es uno. ¿Y los tipos de violencia? O sea, ¿qué tipo de violencia si tuviéramos que definirla? Se podría dar violencia física, que se refiere a desde un empujón hasta golpes, quebrarla, golpearla. Violencia psicológica, que tiene que ver con los insultos, tiene que ver con descalificarla, con descalificar lo que hace, lo que piensa, cómo se viste. Luego la violencia sexual, que es algo bien importante porque se cree que dentro del matrimonio no hay violación. Y en realidad puede haber violencia sexual también, obligarla a querer tener relaciones sexuales cuando ella no está de acuerdo, cuando no puede, cuando no lo siente. Y luego la violencia económica, que se refiere a hacer uso de los recursos que son, de los recursos económicos que son de ella, o a negarle la pensión de alimentos, o a negarle que tenga dinero disponible para lo que son los gastos de la casa, la educación de los hijos, en general eso. ¿Qué porcentaje de mujeres en Guatemala saben ustedes que son víctimas de violencia? De alguno de los tipos de violencia que la licenciada acaba de describir. ¿Quién tiene ese dato? Bueno, según estudios que se han hecho, no solo nacionales, sino también internacionales, aproximadamente de 7 a 10 personas, de 7 a 10 mujeres en Guatemala sufren violencia, de cualquiera de las diferentes manifestaciones, como los que mencionaba la licenciada, pero que también hay otra manifestación que es la extrema, que es el femicidio. Es de 7 a 10 mujeres de cada 100 mujeres. 7 de cada 10. 7 de cada 10 mujeres. Sí, porque ese dato es importante. Mujeres. O sea que el 70% de las mujeres en Guatemala sí, se calcula que sufren algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia. Lo que pasa es que algunas son evidentes, como la violencia física, la violencia económica, que los juzgados están con mucha demanda de pensiones alimenticias, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras que no se miran, como es la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces, 70 de cada 100 es muchísimo, es un número muy alto. Sí, así es. ¿Qué grupo específico de mujeres de la sociedad están más propensas a ser víctimas de violencia, por edad o nivel socioeconómico? Yo creo que todas, Dionisio. Bueno, y reforzando un poco lo que decía Dora, según Naciones Unidas dice que 1 de cada 3 mujeres sufrimos violencia, o que vamos en algún momento de nuestra vida a sufrir violencia. Y de hecho, el hecho de que 1 de cada 3 quiere decir que todo tipo de mujeres, no importa el estrato social, la raza, la edad, y las mujeres estamos expuestas. Entonces, como tú dices, es un montón de personas. Eso quiere decir que serían 1.000 millones de mujeres en el mundo sufriendo violencia. Entonces, estamos expuestas en todo nivel y en todo lugar a ser víctimas de violencia. Y este es un fenómeno que no solo sucede en Guatemala, es un fenómeno global, es un tema que pasa incluso en países avanzados. Correcto. La pregunta es, ¿por qué tenemos esa cultura? ¿De dónde viene esa cultura tan salvaje? Sabemos que obviamente la mujer generalmente es víctima de un hombre, ¿verdad? Es probablemente en más del 99% de los casos. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa cultura que realmente está en todo el planeta? Bueno, si hablamos específicamente de Guatemala, recordemos que somos una cultura violenta por todo ese antecedente que venimos trayendo, dictaduras, conflicto armado interno, que eso también influyó mucho, porque lo que se enseñaba era que las mujeres traían al mundo guerrilleros en el área del interior, entonces eso hacía de que las eliminaran, ¿verdad?, a ellas, a sus bebés, pero también utilizando como forma de tortura la violencia sexual, porque manchaban los cuerpos de las mujeres que sobrevivían y por lo tanto ya eran aisladas la mayoría de sus comunidades. Cuando se firma la paz, no hubo ningún proceso de sanación ni saneamiento a nivel de todas estas personas que estuvieron vinculadas durante el conflicto armado interno, que se dispersaron y están integradas dentro de la sociedad. Vemos generaciones que en ese momento eran niños, crecieron viendo muerte tras muerte, que salían en los medios de comunicación, que familiares eran secuestrados, pero que también estas personas regresan a sus hogares con agresividad,
¿verdad? Por lo tanto, lo transmitían y lo ejecutaban dentro de sus hogares. Y entonces vemos cómo esta cadena se va dando y hoy en día vemos generaciones, se va repitiendo, es un círculo de violencia que se va de generación en generación. Si comparamos Guatemala con otros países de la región, de América Latina, del continente y del mundo, ¿cómo está Guatemala en niveles de violencia en contra de la mujer respecto al mundo? ¿Qué lugares ocupamos? Bueno, América Latina, Guatemala ocupa el segundo lugar por población. Cuando se hace la consideración por población, El Salvador es el número 1. Guatemala es el número 2 por población. En América Latina. En América Latina. Al decir por población. Porque se hace la proporción de que por cada 100.000 mujeres, ¿cuántas viven violencia? Entonces, y se hace la relación en cuanto a las denuncias. El 0.47 de los 7,5 millones de guatemaltecas denuncian. Y si nosotros hacemos la proporción de que el 70% la vive, quiere decir que el 69.5% que la vive no la denuncia. Entonces, en relación a esa población, a los 7.5 millones, Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina. En América Latina. Claro, está El Salvador, Guatemala y México. Y si tomamos en cuenta que América Latina tiene más o menos el 11 y pico, 12% de la población mundial, pero es en América Latina donde se cometen el 43% de los homicidios del mundo, pues obviamente quiere decir que Guatemala y El Salvador. Sin embargo, lo que compartía Claudia, sí se maneja la concepción de que las relaciones desiguales de poder, un término bastante teórico, es la que potencia estas conductas. Cuando nosotros vemos relaciones desiguales de poder, vienen en el mundo desde las cuestiones políticas macro a las cuestiones más individuales que se transfieren dentro del lugar. Sí. O sea, ideológicamente el pensar que aquella me pertenece, que ella está en una posición distinta, que vale menos que yo, por eso se adiciona el término del odio, ¿verdad? Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es violencia contra la mujer. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la violencia contra la mujer. Si tuviéramos que hablar de la ley contra el femicidio, ¿qué tanto ha ayudado a reducir el índice de violencia y femicidio? Mucho. Mucho, sí, porque es de veras en Guatemala, si hablamos de normativas, es un adelanto, es un avance. Desde el año 2008, que es cuando está vigente esta ley, el decreto 22-2008, se han dado muchos avances. Con respecto a estos avances se refiere precisamente que en el artículo 15 de esta ley mandata al organismo judicial la creación de órganos especializados en estos delitos que hablábamos anteriormente. Que en esta ley el gran avance es que se tipifican estos delitos. Hay alrededor de 603 millones de mujeres en el mundo donde en sus países estos delitos no son tipificados. Entonces, esto es un gran avance de la ley y ha significado toda una gama de acciones que no solo por ser ley, quienes les da miedo es la población. Entonces, ahí es un trabajo desde la sociedad misma, las instituciones directamente responsables, por supuesto. Entonces es realmente un gran avance. Y a pesar de la ley de femicidio, seguimos teniendo el segundo lugar en violencia contra la mujer en América Latina, ¿verdad? O sea, eso querría decir que hay que hacer más todavía. Por supuesto, porque eso que exista la ley y todas las normativas que se han creado al respecto, por ejemplo, si hablamos en el organismo judicial, tenemos más de 100 normativas al respecto que se han dado a raíz de la creación de estos órganos especializados en el año 2010. Lo que pasa es que también, como bien decía Angélica, esto es de los que se denuncia. Claro. Todo lo que no se denuncia y que está muy relacionado también con el registro institucional. ¿De qué forma el fenómeno de las maras y el narcotráfico ha influenciado el nivel de violencia contra la mujer que actualmente vemos? Bueno, lo vemos reflejado en los índices de violencia sexual. También lo vemos en el delito de trata de personas, que muchas veces, mejor dicho, se habla poco, y cómo en su mayoría afecta a las mujeres de las diferentes edades. Y ahí es donde vamos viendo que donde hay grupos de narcotráfico también hay estructuras de trata de personas con fines de explotación sexual.
que contactan a jovencitas, que son ya redes, que lo que buscan es no sacarlas precisamente del país, pero sí trasladarlas a diferentes departamentos con el fin de prostituirlas. Entonces, esto también incrementa el número de los femicidios de aquellas mujeres pues, que intentan salir de estos grupos, ¿verdad? Pero que no lo consiguen. Y hemos visto, ¿verdad?, muchas mujeres que han sido descuartizadas a causa de las maras, ¿verdad? Mujeres que han sido asesinadas en ritos de iniciación por estos grupos. En el año 2013 se registraron en el país 10.343 denuncias por violación y violación agravada. En el 2008 se hablaba de 3.163, un crecimiento de 327% en los últimos 7 años. O sea, sí hay una curva de ascenso en lo que es violencia contra la mujer, a pesar de la ley de femicidio, a pesar de los esfuerzos y denuncias que se están haciendo. ¿Por qué? Bueno, el espíritu de la ley era reconocer un fenómeno que estaba implícito, del cual no se hablaba en la legislación. Entonces es obvio que por lo menos en un lapso de 10 años el fenómeno suba, sea creciente, no se detenga, porque la cultura es de denunciar. Existe el fenómeno, le pongo nombre, lo llamo por su nombre, genero una estructura del Estado y las denuncias tienen que empezar a ¿Quiere decir eso que en el 2008 se registraban menos, pero no necesariamente habían menos? O sea, habían más, pero no se denunciaban. No se podía visibilizar, no le podías llamar delito porque no era un delito. Entonces, la ley tiene primero el reconocimiento político de un delito, segundo, el condicionamiento social de reconocer que es una conducta que se sanciona, o sea, es antisocial, y tercero, numéricamente las mujeres están siendo informadas de que pueden denunciar, de que eso que les sucede es violencia y tienen el acceso a la denuncia. ¿Cómo denuncia una mujer maltrato o violencia? Si en este momento esperaríamos que haya muchas mujeres viendo este programa y sufren de violencia en su hogar, en su trabajo, ¿qué tienen que hacer para denunciarlo? ¿Cuál es el trámite? Bueno, lo óptimo, porque la ley lo tiene establecido. Hay 3 instituciones legalmente responsables de recepcionar la denuncia, que es la Policía Nacional, los Juzgados de Paz y el Ministerio Público. Si nosotros hablamos de reducir la ruta agónica de las mujeres, es que se dirijan directamente al Ministerio Público, porque es el ente investigador. Entonces él recibe la denuncia, inicia la investigación y deriva a donde corresponde. Pero sabemos que eso no es tan fácil, ¿verdad? O sea, a las personas en general les da miedo ir a esas instituciones, a una mujer que está siendo abusada, más todavía. ¿A qué número pueden llamar? En fin, ¿no pueden hablar con alguna persona de una forma más directa que en una institución que de apariencia es tan fría y a veces tan ineficiente? Yo diría que a veces a mí como psicóloga me ha tocado recibir, digamos, el hecho de que quiera pues, entender qué es lo que le está pasando, cuáles son sus opciones. Y entonces ahí seguramente es una de las maneras en las que uno puede referirle y decirle, tiene que hacer la denuncia, tiene que hacer esto. Muchas veces somos filtros las psicólogas de eso porque es como una primera puerta, ¿verdad? Saber qué me está pasando y que ese malestar tiene nombre. Pero hay un mensaje claro, ¿verdad? O sea, una mujer que está sufriendo de violencia puede ir a una psicóloga o a una persona de confianza para que le ayude y le sirva de canal de comunicación a las autoridades. Exactamente. Y las autoridades reaccionan bien cuando hay ese tipo de denuncias, o sea, sí se está cumpliendo, digamos, el reglamento, hay respuesta y las mujeres se sienten protegidas. Eso Para quiere decir ser que no. sincera, no, todavía estamos ahí muy flojos. Cuando hemos acompañado a las mujeres a poner la denuncia, estamos hablando de que son de 6 a 8 horas para que te tomen la denuncia. Entonces sí les recomendamos cuando ya se deciden es ir en hora de la mañana, ¿verdad? Porque si van en hora de la tarde, eso implica salir medianoche, ¿verdad? Entonces la cuestión de seguridad. Entonces, no es que estemos desanimando a las mujeres, al contrario, pero sí es bueno saber de que el proceso de una denuncia sí conlleva tiempo, no crearme expectativas también, ¿verdad? Claro. Ser lo más realista, aunque estén las autoridades obligadas a tomar mi denuncia, porque es parte de ese derecho, y recibir la asistencia. Ustedes mismas trabajan en organizaciones que ayudan a estos casos. También las mujeres pueden acercarse a sus organizaciones y pedir ayuda, ¿no? Y ahí tendrían más presión las autoridades de responder. Correcto. En julio de 2014 se habían registrado 3.060 muertes violentas en Guatemala, de las cuales un 13-12% eran mujeres, 426.
¿Qué características diferencian a las muertes violentas de mujeres versus las muertes violentas de hombres? La forma. La forma en cómo el agresor, el victimario, procede contra su víctima. Desafortunadamente está también relacionado con una connotación sexual. La forma como aparecen los cadáveres de mujeres no es la misma como aparecen los hombres. Descuartizadas, desmembradas, pero también generalmente han sido violadas. Paremos un momento ahí. ¿En qué estado mental tiene que estar un hombre para llegar a esos extremos de descuartizar, violar y dejar de esa manera un cuerpo de un ser humano? Con mucho odio, con mucha ¿Drogas? frustración. ¿Drogas? También. Eso es como un agravante. ¿Cómo se exacerba? Digamos que ¿Puede un ser el humano odio, actuar la de esa manera misoginia sin hasta drogas? la base, Sí, ¿verdad? bueno, Son misóginos. Sí. Pero en realidad esto lo que hace, las sustancias son exacerbantes. Sí. Y eso va de la mano con uno de los mitos, ¿verdad? Que es violento porque toma, es violento porque se droga, que en realidad pues no es así. Sí. Y tenemos que tomar en cuenta que dentro de todos los casos de femicidios, más del 80% fueron sus convivientes, sus esposos, quienes causaron la muerte de esta mujer. Inclusive han habido casos donde ellos han pagado a sicarios para que las elimine y de esta manera no crear una vinculación. Entonces vemos, esa es una característica de las diferencias entre hombres y mujeres, que es tu propia pareja con la que decidiste establecer y formar una familia, quien te está quitando la vida. Porque ese dato a nivel mundial se dice que es 38%, de que es la pareja la que al final asesina o... Sí, esto a su salió pareja. dentro de las investigaciones que realizan, ¿verdad? En los casos específicamente de Guatemala. Ya. ¿Verdad? Bueno, se habla que en Australia, Canadá, Israel, Sudáfrica y Estados Unidos esta cifra sube a 40, incluso llega a 70% en algunos casos, pero el número mundial es 38%. Sí. Guatemala anda en 80%. Sí. Ya. O sea, es todavía peor porque es una violencia de alguien que uno no espera, es una persona con la que uno convive, con la que uno comparte, con la que se supone que ha pensado hacer una vida juntos, no precisamente para agredirse, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones es tremendamente... Y es una muerte prevenible. Es una o sea, muerte si tiene un prevenible. antecedente de violencia ya con un récord en el que se pudo haber parado y no se detuvo, entonces el Estado se convierte en un corresponsable de esa muerte violenta de esta mujer porque fue advertido y no hizo ninguna acción positiva para detener esa situación. Entonces todos los femicidios son prevenibles. Sí, todos los homicidios debieran ser También. prevenibles, ¿verdad? Pero ahí también juega mucho el papel de nosotras como mujeres, de denunciar, porque muchas veces por violencia, por vergüenza, no denunciamos, porque ¿qué va a decir la familia? O sea, si alguien de fuera te agrede, es más fácil hablarlo a decir que es tu pareja la que te está agrediendo, ¿no? Entonces sí, también todo el tema de la vergüenza cuesta. Complica. Vamos a publicidad nuevamente y regresamos para seguir en Dimensión Violencia contra la Mujer. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, violencia contra la mujer. Si tratáramos de analizar con la mayor exactitud posible qué provoca o por qué se llega a dar la violencia en contra de la mujer, qué tiene que suceder para que un hombre llegue a ese punto, qué parte de eso, digamos, la palabra no es qué parte de eso es responsabilidad de la mujer, pero hablando de responsabilidades de una perspectiva personal en cómo no ella paró a tiempo y que las cosas llegaran a ese extremo. O sea, ¿qué tiene que evolucionar para que se llegue al punto de la violencia? ¿Por qué no se para antes? Tienen que haber síntomas, signos, señales, el comportamiento del hombre que evidentemente está demostrando que es una persona violenta. ¿Por qué no aprende la mujer a parar eso a tiempo, antes de que se llegue a estos extremos? Pues en mi caso me gustaría compartir un poco y fue básicamente el tema de autoestima al inicio, el
y que uno no sabe realmente que tenés derecho a ser feliz, a que no merecemos un maltrato. Yo lo pude ver básicamente desde el inicio de la relación, la personalidad agresiva de la pareja, y que porque creo que me lo merezco o porque no me merezco algo mejor, lo aguanto. Entonces creo que tiene mucho que ver la educación que le damos a los niños. Es tan importante trabajar con ellos y hacerles entender la igualdad entre niño y niña, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con la autoestima de la mujer, y por el otro lado el hombre, que ha sido educado totalmente con lo contrario, ¿no? Que ellos pueden hacer todo lo demás y las niñas tienen que aguantar todo lo que el hombre haga. Entonces creo que es un tema de educación, básicamente. ¿Qué tanto está cambiando esa cultura? Estamos viendo ya una tendencia distinta a la forma en que la madre y el padre están educando a sus hijos, a lo que se enseña en las escuelas, en los colegios, en general en la sociedad, ¿o no? Sí, Sí, está cambiando. ¿Sí? sí está cambiando, definitivamente. Porque cuando le hablaba de que la ley contra el femicidio, pero también tenemos que tomar en cuenta la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, con la cifra que usted dio anteriormente, que es sumamente visible la violencia sexual. Pero a raíz de eso ha habido diferentes acciones, muchas acciones, desde las organizaciones sociales, pero también desde las instituciones. Y una de esas ha sido precisamente que con los mensajes que se dan, si hablamos de las instituciones, esas podríamos decir, dando cumplimiento a los mandatos que se les exige, la creación de infraestructura para órganos especializados, para la justicia especializada, desde el Ministerio Público, Fiscalías de la Mujer, etcétera. Cada institución ha tomado. Y estos mensajes a la población para ver que cada vez hay más situaciones que pueden ayudar a prevenir toda esta problemática. Desde la sociedad civil también, estos mensajes y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y este programa es cabalmente uno de ellos, ¿verdad? Porque el abordaje de la violencia contra las mujeres por parte de los medios de comunicación es bien importante para que cada vez más la sociedad se involucre a contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Quiero compartir un poco también el trabajo de 1 billón de pie en la región. En estos últimos 3 años hemos visto cómo los ministerios de educación de diferentes países se están involucrando. Entonces yo también me alegra decir que sí está cambiando. Posiblemente estemos educando a niños y a niñas en condiciones igualitarias para que en 2 o 1 generación quizá empecemos a ver cambios de verdad sustanciales. ¿Por qué 1 billón de pie? 1 billón de pie nace precisamente por lo que hablábamos antes de las estadísticas, que 1 de cada 3 mujeres son sobrevivientes de violencia, y que esto hace, según la población, que sea 1.000 millones de mujeres, ¿verdad? Entonces es 1 billion rising en inglés, y sabemos que debiera ser 1.000 millones de mujeres, ¿verdad?, de pie, pero por el texto entonces quedó 1 billón de pie, y eso quiere decir que estas mujeres que han sufrido violencia ahora están de pie diciendo que podemos erradicar la violencia. En Guatemala, el 73% de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no tienen una fuente de ingresos propia. Sabemos que cuando las mujeres logran independencia económica, aumentan los divorcios, prefieren no casarse porque obviamente, digamos, el macho bestia que es violento en contra de las mujeres está en acción, ¿no? y abusa. Hablemos un poco de eso. Bueno, lastimosamente la falta de esa independencia económica obliga a muchas mujeres a seguir en ese círculo violento, sobre todo cuando hay niños, ¿verdad? Porque empiezan a pensar a dónde voy a ir, cómo voy a alimentar a mis hijos. La mayoría que se junta a muy temprana edad, estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años, que no terminan sus estudios, entonces tienen menos posibilidad de encontrar una fuente de empleo. Y entonces esto lo que hace es que las amarra. Entonces hemos visto que las mujeres que han salido de estos círculos violentos y que logran una fuente de ingreso propio, logran salir más fácil de ese círculo violento y ya no regresan. Porque también, lastimosamente, muchos de los hombres las coaccionan diciéndole, bueno, te vas, pero no te voy a dar pensión. Ves cómo alimentas a los niños, ves a dónde te vas. Entonces, esto obliga a muchas mujeres a regresar. Y no estoy hablando solo de mujeres de condición humilde, sino que estoy hablando de todos los extractos sociales.
¿Por qué? Porque aunque yo económicamente esté bien, estable, pero no es mi recurso. Y a la hora de tomar la decisión de separarme, corro el riesgo de perder ese ingreso. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso limita mucho y sí es parte del fortalecimiento a las mujeres también. Y en eso hay una clara tendencia en todo el mundo, ¿no? Que las mujeres se están educando más, están accediendo a educación superior, es más, se están graduando más mujeres que hombres en todas las universidades del mundo en general, además con mucho mejores calificaciones. O sea, el mundo en ese sentido está cambiando. Hay una tendencia que en 20, 30 años serán mujeres quienes estén al mando de gobiernos, organizaciones de todo tipo, ¿no? Corporaciones y demás, lo cual es bueno. Y era hora que fuera eso evidente. Excelente. En todo caso, el hecho de que las mujeres estén teniendo más acceso a la educación las libera, ¿no? Y empieza a hacer que ese balance y esa igualdad sea más evidente. No hay nada más importante realmente para empoderar a una mujer que la educación. Sí. Porque una madre educada hace que sus hijos tengan otra visión del mundo. Va a tener una visión diferente, definitivamente. No se va a casar a tan temprana edad, no va a asumir responsabilidades a muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, permite ese crecimiento, ese desarrollo que no solo va a beneficiarla a ella, sino que a todo un país. ¿Verdad? La educación fortalece y hace el crecimiento de una nación. Sí. Y esa es una acción que todas las que estamos aquí realizamos, lo que llamamos ese empoderamiento de las mujeres. Eso que las mujeres tengan sabido que tienen derecho a una vida libre de violencia. Entonces es necesario que cada vez más, y a eso me refería a otra de las acciones precisamente que coadyuvan a esta, esperemos que algún día, de veras, la erradicación de la violencia contra las mujeres. El 65% de mujeres que sufren violencia tienen entre 15 y 34 años. O sea, bastante más de la mitad son muy jóvenes. ¿Por qué razón es este el rango de edad en que son más vulnerables las mujeres de sufrir violencia familiar? Bueno, está vinculado a dos cosas. Uno al hacer pareja y el otro al ciclo reproductivo, que son dos condiciones de riesgo, ¿verdad? De las mujeres, cuando usted habla de grupos de riesgo, las jóvenes. Las niñas que entran en una etapa, salen de la etapa del silencio porque dependen de las personas adultas. Las adolescentes que ya están en una etapa mucho más visible, ya empiezan a vincularse y aparecen otros tipos de violencias como la violencia escolar, la violencia sexual. Resalta más porque ya hablan y son más independientes para denunciar. Y las mujeres que empiezan, esa es la etapa de inicio de pareja, a los 15. Sí. Bueno, en este país desde los 10, pero de los 15 es de lo más público, entonces de los 15 a los 35 sí está vinculado al ciclo reproductivo y al hacer pareja. Y el énfasis en la vinculación, ¿verdad? Claro. Que viene muy fortalecido por la sociedad. Si no tenés una pareja a tu lado, pues en realidad no estás completa. No estás completa. Así es. El tema de las diferencias que usted mencionaba anteriormente, cómo es la diferencia entre el homicidio y el femicidio. Claro. ¿Verdad? Tiene mucho que ver. Sí, los hombres que, digamos, son los victimarios de ese 65% de mujeres entre 15 y 34 años, que es por las razones que ustedes mencionaban, claro, los deja muy mal parados, ¿no? Es el hombre animal, el hombre bestia. Es como funciona la jungla, lo cual debe cambiar. ¿Qué responsabilidad tiene la madre en la formación de esos hombres que alguna vez fueron niños y fueron formados de alguna forma en la cultura de su familia o de su ambiente? La parte que no se dice, ¿verdad? La transferencia de responsabilidades hacia el padre. Porque el padre se exime en ese proceso de educación y socialmente se le transfiere 100% a la madre. Por el hecho de estar dentro del hogar, no tener el recurso, no haber tenido la posibilidad de salir. Pero ahora se habla de una corresponsabilidad en que el padre y la madre son responsables en la educación y la formación de los hijos en etapas clave. Claro. Pero digamos, del padre se puede esperar el que sea incluso el mal ejemplo para que el hijo siga esos mismos pasos de ser violento, de ser salvaje. Pero, digamos, asumiendo, sabiendo que es la madre quien está normalmente con los hijos, la que está cercana, sí hay un grado de contaminación ahí que es cultural, es tema generacional. De reproducción, de aprendizaje, lo que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La parte, que es la educación binaria, ¿verdad? Cada quien está de un lado, el dominante y la dominada. Y entonces la madre empieza a reproducir ese sistema de aprendizaje. La hija le sirve al hijo, el hijo con el perfil de proveedor, pues hay que potenciarlo para que salga a trabajar, hay que hacerlo fuerte, le pongo actividades donde él desarrolle su capacidad de salir y a ella su capacidad de servir. Entonces son reproductoras de los roles. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, violencia contra las mujeres.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema, violencia contra la mujer. Cuando hablamos de lo que pueden hacer el padre y la madre, porque absolutamente es una corresponsabilidad el educar a los hijos, ¿cuáles son los mensajes, cuáles son los ejemplos que se deben dar para que especialmente los padres eduquen a las niñas y las saquen de estas estadísticas y de este drama que es la violencia en contra de la mujer? Yo diría que los padres de familia modelan lo que es vivir en pareja y pueden modelar un modelo de opresión, de dominación, de yo tengo el poder y tú sos la subordinada, o pueden modelar una relación de interdependencia, de colaboración, pueden tener una familia democrática, ¿verdad? En donde el poder se reparte y circula entre los dos y donde la educación para los hijos no es autoritaria. Yo pensaría que ese es un mensaje importante, que ellos revisen sus roles de proveedor y de ama de casa, si es que se fuera, que tienen que realmente repensarse y revisar sus creencias con respecto a lo que es ser hombre y ser mujer cada uno. Guatemala es un país donde más del 70% de los habitantes es menor de 35 años. O sea, es un país muy joven. Y sobre todo jóvenes que están, especialmente mujeres, entre los 14 años y los 30, ya no son, digamos, no se están beneficiando de este rescate del que ustedes son parte con los esfuerzos que hacen en sus diferentes organizaciones. Entonces, desde programas como este, organizaciones como las de ustedes, ¿qué señales de alerta se le puede dar a las jóvenes? Por ejemplo, cuando empiezan a tener novio. ¿Cuáles son esos rasgos que pueden ir viendo en la pareja que les están diciendo claramente que van a terminar siendo abusadas o violentadas? Bueno, la que menos se detecta es la del control. Vamos ahora hoy en día con los teléfonos celulares, es aquello de que llaman hasta 10 veces en una hora para saber en dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Y lo que dicen es que te cuido, porque te protejo, porque te amo. Y entonces las jovencitas dicen, ay sí, es que tan galante, me ama, entonces por eso me cuida de esa manera. Esa es una de las formas, ese control de querer saber qué estás haciendo. ¿Y qué pasa después? Y después lo que hace es de que empieza a decirte, mira, esa blusa está muy escotada, cámbiatela, esa falda está muy corta, ese pantalón te queda muy tallado, mejor no hables con aquella porque es mala amiga, mejor ya no vayas con tu familia, quédate conmigo. Y entonces así vamos, y cuando ella viene y dice, mira, esto me gusta, viene el empujón, viene un grito, ¿verdad? Te estoy diciendo, normalmente estangolotean, las agarran, somatan contra la pared, ¿verdad? Y ya después pues ya viene el golpe, ¿verdad? Que normalmente es en el abdomen, para que no sea tan visible, aquí en los brazos, donde jalonean, ¿verdad? Una bofetada, ¿verdad? Un pellizcón, ¿verdad? También. Entonces con el aislamiento que ya empiezan a hacer, empiezan a ejercer ya esa violencia física. Yeah. ¿Qué señales deben ver los padres de familia en sus hijas cuando están siendo abusadas de alguna forma? Bueno, una de las claves del alejamiento también es generar contradicción en la relación de los adolescentes con los padres. Entonces yo creo que cuando empezamos a ver esa parte de esconder el teléfono, que el teléfono me consume mayor tiempo que el compartir, el que los chicos salen mucho, mienten, dicen voy a un lado y voy al otro, el exceso de control, que los padres también empiezan a decir, mándame una foto para ver si es cierto que estás donde estás. O sea, cuando ya esa relación pasa de lo normal y empieza a exacerbar en conductas incluso de agresión también de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, es una alerta. Cuando el mayor tiempo los adolescentes lo pasan vinculados a una relación así y los saca de todo su círculo, empiezan a decaer en el estudio, si están en la universidad ya no van, problemas, relaciones con los hermanos, que los hermanos empiezan a dar alertas y a decir, mira, hace tal cosa, pasa tal cosa. Yo creo que los padres tienen que poner mucha atención en eso, ¿verdad? Sale de lo cotidiano la vida de los hijos y empieza a tomar otro rumbo. Ahí es una alerta. Yeah. El miedo es un gran factor en la humanidad, ¿verdad? Eso nos hace hacer o no hacer cosas que son importantísimas para la vida. Y en este caso de la violencia contra la mujer, el miedo es un factor determinante. ¿Cómo se rompe ese miedo? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se le motiva a las mujeres a que pierdan ese miedo y den el paso primero para identificar a tiempo las señales, los síntomas? Y si se llega al empujón o más,
pararlo a tiempo, para que no La siga. frase clave, hablar cambia todo. Sí, Que no es romper el precisamente silencio. denunciar, hablar. O sea, sentir que no soy la única, que son miles de mujeres en esta situación y que tengo el derecho de decir qué me pasa. Y hay una ley, además, entonces la información más todo el fortalecimiento de romper el silencio y de poder trabajar con eso, yo creo que es un buen mensaje que debe pasar. En mi Ya. experiencia, el miedo para quitarlo también de inicio es, luego de que hablas, es hacer algo. O sea, viene la denuncia, empiezas a hacer algo por ti misma, entonces eso también nos fortalece mucho Es y hace empoderamiento. empoderamiento. Nosotros desde los órganos especializados, que no son solo juzgados y tribunales, como toda la gente piensa que es la justicia, ¿verdad? Bueno, y de hecho así es, por supuesto. Pero precisamente la justicia especializada le ha dado este plus a la justicia en Guatemala. Esta atención como mucho más cercana, mucho más humana, y existe un sistema de atención integral durante el proceso en el que está judicial la mujer agraviada, pero que también en ese sistema de atención integral reciben atención psicológica, atención social, medidas también para las declaraciones, como son las cámaras GESEL, los circuitos cerrados también, los diferentes mecanismos para a la hora de los juicios orales, la separación entre el agresor y la agraviada. En fin, hay diferentes situaciones que durante este proceso, este acompañamiento que se les da a las mujeres ayuda a perder este miedo. O sea, es la forma en que se trata a las mujeres que son víctimas de Exactamente. violencia. O sea, se les acompaña, se les guía, Se les les protege. informa, ¿Cómo se trata al agresor? ¿Qué tanta consecuencia ha habido para el agresor cuando ya es identificado, se le ha denunciado y hay pruebas? Depende, porque ahora tenemos agresores niños, o sea, no es la misma actitud o respuesta cuando un niño es agresor, cuando un adolescente es agresora, cuando una persona adulta. El adulto regularmente la sanción es privarlo de la libertad. En el tema de la niñez y los adolescentes sí es entrar en un proceso de cambio, ¿verdad? De prácticas, de aprendizajes, porque todavía se considera que está en una oportunidad de cambiar. ¿Cuántos hombres hay en Guatemala en la cárcel que han sido Por violencia. juzgados por violencia contra la mujer? ¿Se sabe ese dato? El económico, 700 creo yo, a nivel de la violencia económica, que es la más denunciada y la más condenada, aproximadamente 700 privados de libertad por delitos económicos. ¿Solo 700? En contra de las mujeres, solo 700. Sí, O sea, se van todos, pues. Sí. Lo que Escapan pasa es todos. que nuestro sistema, ese es el único que hay, encarcelarlo, Sí. ¿verdad? Y ahí podríamos hacer como que lo invitamos para que O sea, otra vez nos invite. Puesto de otra forma, hay poca consecuencia para el agresor todavía en Guatemala. Muy Sí, poca. sí. Hay que trabajar. ¿Verdad? Pero hay, sistema lento. Ya. pero hay programas, ¿verdad? Para esto de las nuevas masculinidades, Sí. todo a nivel de prevención también, Claro. educar a los niños, como decían también las Ya. compañeras. Donde dan terapia psicológica a hombres agresores También. es PROPED, ¿verdad? Que es Ya. ente ¿Y van de- muchos? ¿Asisten muchos? No, incluso aunque sea voluntario, Sí, pues, imagínense. pues a veces. Imagínense. Solo cuando hay una orden del Imagínense. juez, ¿verdad? Entonces como que van a cumplir y se hacen... ¿Qué consecuencias quedan en una mujer que ha sido víctima de la violencia? ¿Cómo le impacta en su vida? ¿Qué tan fácil es recuperarla? ¿Puede volver a tener una pareja y recuperar una vida normal? Yo diría, me gustaría decir que no podemos hablar de violencia contra la mujer y no hablar de trauma, ¿verdad? O sea, las mujeres que han vivido en una situación de violencia doméstica tienen sintomatología de estrés postraumático y quedan con muy baja autoestima, pierden la confianza, muchas veces se vuelven a exponer a situaciones porque sus mecanismos han fallado, tienen mucho miedo, son personas que pueden tener problemas con la alimentación, son personas que quedan muy vulnerables, pero todo esto en un proceso terapéutico se puede sanar. ¿Qué porcentaje, si se sabe en Guatemala, ha logrado superar el trauma y regresar a una vida normal? Y O sea, yo, la habiendo verdad, visto eso no. como una experiencia pasada. No existe ese- Yo no conozco existe ese dato porque depende de los recursos internos y externos de la persona. Desde la teoría de trauma se habla, es muy importante la red de apoyo para el pronóstico de cómo va a evolucionar esa persona. Y si ustedes conocen o saben de mujeres que han pasado por una experiencia
como esta. Sí, ¿Cuál es su testimonio? Bueno, en el caso nuestro, con los centros de atención, que yo voy a hablar de las estadísticas de lo que nosotros generamos y el proceso de gestión que llevan, nosotros hemos visto un aumento de que el 12 al 32% de mujeres asumen el compromiso de hacer un proceso de recuperación emocional y buscan otras alternativas. Entonces uno dice, la psicología en un lapso de 5 o 6 años está cambiando y las mujeres están teniendo otra percepción de la necesidad de recuperarse. Entonces en el caso nuestro hay un aumento del 20% de mujeres que pasan una psicoterapia breve, reciben talleres con enfoque psicoterapéutico, buscan metodologías de terapia del arte, o sea, están buscando otras alternativas de cómo tener un proyecto de vida fincado en ellas. Ahí es donde el proyecto de 1 billón de pies es importante para nosotras, porque pues yo también sobreviviente de violencia y creo que sí se puede cambiar y hay un momento de la vida y en ese proceso en el que ya estás libre, ya estás lista para celebrar la vida y para poder llevar el mensaje a otras mujeres y poder también ser parte de esa red de apoyo y jalarlas. O sea, creo que sí se puede sanar. Nosotros conocemos un montón, tenemos varias usuarias que han logrado salir adelante, que incluso animan, incitan a otras mujeres a que denuncien y las acompañan. Entonces, vemos esa parte positiva. Cierto, se vivió una experiencia dura, pero eso no significa que eso impida que seas feliz y que puedas recuperar tu proyecto de vida. Y tal vez el mensaje clave que ustedes nos están dando hoy es precisamente animar a todas las mujeres de Guatemala y del mundo a que realmente se animen a denunciar, a que pierdan el miedo y a que se sientan acompañadas, que esta no es una tragedia que están viviendo solas, sino hay, como se ha dicho, ¿no? Cientos de miles de mujeres, no solo en Guatemala, sino en el mundo, padeciendo este salvajismo que es la violencia contra la mujer. Pero muchas gracias. Creo que ustedes, como lo vienen haciendo hace muchos años, siguen jugando un papel muy importante, muy protagónico en vencer este drama humano y es seguro que algún día la victoria llegará porque creo que es evidente que los esfuerzos valen la pena y la tendencia lo indica. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana, los dejamos ahora con Dimensión Acción. Population Council apoya la prevención de violencia contra la mujer a través del programa Abriendo Oportunidades. Nosotros empezamos el programa con la idea de crear espacios seguros para que las niñas se reunieran con mentoras, con jóvenes mayores que ellas, en donde pudieran aprender temas relevantes a su vida, como comunicación, autoestima, conocer sus derechos, entender qué es la violencia. Entonces el programa empezó y conforme fuimos avanzando en la estrategia nos dimos cuenta que sí, había cosas que se hacían en el programa que indirectamente mejoraban la manera como las niñas comprendían su entorno y también qué tan vulnerables eran y cómo podían reducir esa vulnerabilidad. Y hace 4 años empezamos ya un programa específicamente enfocado a ampliar nuestro programa de Abriendo, a entender desde la perspectiva de las niñas cómo se vive la violencia en sus comunidades. El resultado del proyecto ha sido una red de mujeres empoderadas y capaces de tomar las mejores decisiones para su vida. La experiencia ha sido muy grande para mi vida y de veras, hoy en día yo siempre digo, si yo hubiera viajado a los Estados Unidos, no sé qué sería de mí porque tengo amigas que se fueron en esos años y hay algunas de ellas que se han quedado con 2 hijos, 3 hijos separadas de sus parejas y han sufrido violencia sexual, económica, psicológica y física. Pues antes, como los papás nos decían, si recibes golpes, eso es normal. Entonces, si el hombre te golpea, eso es normal, es parte del matrimonio, todos sufren así. Entonces, nosotros lo creíamos que todo eso era normal, pero a través de esa oportunidad, pues nos dimos cuenta que todo eso no es normal, sino que es un tipo de violencia y que hay instituciones en donde ayudan a las mujeres que sufran violencia. Para mayor información sobre Abriendo Oportunidades, visite www.popcouncil.org/research/Guatemala o llame al teléfono 2369-2760.